días o tardes, profesor Francisco. Mi nombre es Constanza Martínez y junto con mi grupo conformado por Ruth Molina y José Barros, y por medio de este video le presentaremos el proyecto final, que corresponde a la unidad 4 y trata sobre el nivel de educación financiera en estudiantes universitarios y su impacto en la administración del dinero. Elegimos este tema porque la educación financiera es una habilidad cada vez más importante para los estudiantes universitarios. Saber administrar correctamente el dinero permite tomar mejores decisiones respecto al ahorro, el presupuesto y el uso del crédito, y los gastos personales. Por ello buscamos analizar cuál es el nivel de educación financiera de los estudiantes y cómo este influye en la administración de su recurso económico. Nuestro proyecto de investigación es analizar el nivel de educación financiera de los estudiantes universitarios y cómo este influye en la administración de sus recursos económicos. Para ello, evaluamos aspectos como el conocimiento sobre ahorro, presupuestos, medios de pago, planificación de gastos y manejo del dinero. La información fue recopilada mediante una encuesta aplicada a estudiantes de INACAP entre 18 y 30 años. Con los resultados obtenidos, buscamos identificar tanto las fortalezas como las debilidades en los ámbitos financieros de los estudiantes. Finalmente, esta investigación pretende aportar información que permite promover una mejor gestión financiera personal y fomentar hábitos económicos responsables entre los universitarios. El objetivo general de esta investigación fue analizar el nivel de educación financiera de los estudiantes universitarios y su influencia en la administración de sus recursos económicos. Para lograrlo, evaluamos sus conocimientos sobre conceptos financieros básicos, sus hábitos de ahorro, la planificación de sus gastos y el uso de distintos medios de pago. Además, buscamos identificar cómo estos conocimientos influyen en las decisiones que toman respecto al manejo de su dinero. En definitiva, este estudio busca comprender las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes a su gestión financiera y generar información que contribuya a promover una administración económica más responsable, organizada y eficiente. Público objetivo. En esta investigación, nuestro público objetivo estuvo compuesto por estudiantes de INACAP sede Santiago Centro, con edades entre 18 y 30 años, pertenecientes a distintas carreras y niveles académicos. Elegimos este grupo porque se encuentra en una etapa en la que comienzan a tomar decisiones financieras de manera más independiente. Muchos estudiantes ya deben administrar sus ingresos, controlar sus gastos, ahorrar e incluso utilizar productos financieros, como las tarjetas de crédito. Analizar sus conocimientos y hábitos financieros nos permitió conocer cómo administran sus recursos económicos y detectar aspectos que pueden mejorar. De esta manera, los resultados obtenidos pueden servir como base para promover una mayor educación financiera y fomentar una mejor toma de decisiones económicas entre los estudiantes. Bueno, en esta diapositiva se encuentra el link de acceso a la encuesta. En esta tabla se presenta la clasificación de 14 preguntas de nuestra encuesta, según su escala de medición y el tipo de variable. La pregunta 1, 2 y 3 corresponden a variables cualitativas nominales, ya que sus respuestas son categorías sin un orden específico, como la fuente de ingreso o el medio de pago. Las preguntas 4 y 5 son de variables cualitativas ordinales, porque utilizan una escala Likert donde las respuestas siguen un orden, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Finalmente, las demás preguntas fueron clasificadas según correspondía, incluyendo variables cuantitativas de razón y preguntas dicotómicas, dependiendo de la información que buscaban medir. La primera pregunta fue: ¿cuál es tu principal fuente de ingresos? La respuesta más frecuente fue trabajo dependiente, con un 44%. En segundo lugar aparece el apoyo familiar, con un 19%, seguido por el trabajo independiente, con un 17%. Esto nos muestra que una gran parte de los estudiantes combina sus estudios con un empleo, por lo que deben administrar sus ingresos mientras cursan la universidad. La segunda pregunta fue: ¿qué haces normalmente con el dinero que te sobra al final de mes? La opción más seleccionada fue dejar el dinero disponible en la cuenta, con un 22%. Muy cerca aparecen pagar deudas con un 21% y ahorrar con un 20%. Quienes indicaron que normalmente no les sobra ni dinero, también con un 20%. Esto refleja que existen distintas realidades económicas entre los estudiantes y que no existe una conducta predominante respecto al uso del dinero disponible. La tercera pregunta buscó conocer el medio de pago más utilizado. La tarjeta de débito obtuvo un 59%, siendo ampliamente la opción más utilizada. Luego aparece la tarjeta de crédito, con un 20%, seguida por las transferencias bancarias y el efectivo.
Estos resultados muestran una preferencia por utilizar dinero disponible en la cuenta, lo que puede contribuir a un manejo más responsable de las finanzas personales. La cuarta pregunta fue: ¿planifico mis gastos antes de realizar compras importantes? La respuesta más frecuente fue neutral, con un 31%. Sin embargo, si sumamos quienes respondieron de acuerdo y totalmente de acuerdo, obtenemos un 43%. Esto indica que aunque muchos estudiantes sí planifican sus gastos, todavía existe un grupo importante que no tiene este hábito completamente desarrollado. La quinta pregunta evaluó la opinión sobre la importancia de la educación financiera. La respuesta más frecuente fue nuevamente neutral, con un 36%. No obstante, el 54% respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la educación financiera es fundamental para el éxito personal. Esto demuestra que la mayoría reconoce la importancia de adquirir conocimientos financieros para tomar decisiones económicas. La pregunta 6, ¿a cuánto ascienden aproximadamente tus ingresos totales promedios al mes, incluyendo mesadas, trabajos, etcétera? Bueno, en esta pregunta analizamos los ingresos mensuales promedios de los estudiantes. Observamos que el promedio fue de 553.694 pesos, pero este valor no representa a la mayoría, ya que está influenciado por un pequeño grupo con ingresos superiores al millón de pesos. De hecho, más de la mitad de los encuestados vive con 500.000 pesos o menos, y un 36% recibe menos de 250.000 pesos al mes. Además, el coeficiente de variación es de 98,36%, lo que demuestra que existe una gran diferencia entre los ingresos de los estudiantes, evidenciando una realidad económica bastante desigual. En la pregunta 7, aproximadamente ¿qué porcentajes de los ingresos mensuales logran destinar al ahorro? Analizamos que los estudiantes logran ahorrar en promedio un 19,2%. Sin embargo, los resultados muestran una gran dispersión, reflejada en un coeficiente de variación de 138,72%. Y lo más importante es que un 59% de los estudiantes ahorra entre un 0 y un 10% de sus ingresos. Incluso varios señalaron que no logran ahorrar nada. Esto demuestra que la capacidad de ahorro está muy limitada, principalmente debido a los bajos ingresos. En la pregunta 8, en los últimos 30 días, ¿cuántas veces revisaste el saldo de tu cuenta o tus registros de gastos para controlar tus finanzas personales? Evaluamos la frecuencia con la que los estudiantes revisaron sus cuentas o registros financieros. El promedio fue de 27,85 revisiones al mes, pero este dato está muy influenciado por algunos casos que revisan sus cuentas constantemente. El coeficiente de variación de 327,92% confirma esta gran diferencia entre los participantes. En realidad, casi la mitad de las estudiantes revisan sus cuentas solo 5 veces o menos al mes, lo que indica que el control financiero suele ser más bien ocasional. En la pregunta 9, ¿llevas un registro o control formal, ya sea en app, en Excel o papel, de los ingresos mensuales o los gastos? En esta pregunta quisimos saber si los estudiantes llevaban un registro formal de sus ingresos y gastos. Los resultados muestran que un 52% sí realiza algún tipo de registro, mientras que un 48% no lo hace. Esto refleja que prácticamente la mitad de los estudiantes aún administran su dinero sin una planificación formal, lo que puede dificultar el control de sus gastos y la toma de mejores decisiones financieras. En la pregunta 10, ¿qué herramienta utilizas principalmente para este registro? Entre quienes sí llevan un registro de sus finanzas, la herramienta más utilizada fue Excel, con aproximadamente un 40% de las preferencias. Luego aparecen las aplicaciones de finanzas y el registro en papel, ambos con porcentajes similares. Esto demuestra que los estudiantes prefieren herramientas que les permitan adaptar el control de sus gastos a sus propias necesidades, siendo Excel la opción más utilizada por su flexibilidad. Pregunta número 11. ¿Cuál es el principal motivo por el que no realizas este registro? Bueno, en esta pregunta analizamos por qué los encuestados no llevan un registro de sus gastos personales. La moda, es decir, la respuesta más frecuente fue no lo considero necesario, seleccionada por 56 personas, lo que representa el 56% del total de la muestra. Además de un 23% indicó que no realiza este registro por falta de tiempo, mientras que un 17% señaló que no sabe cómo hacerlo. Solo un pequeño porcentaje mencionó otras razones. Estos resultados sugieren que muchas personas aún no perciben la utilidad de registrar sus ingresos y gastos para organizar mejor sus finanzas. Sin embargo, llevar un control financiero puede ayudar a identificar patrones de consumo, planificar el presupuesto y tomar decisiones económicas más informadas. Por ello, estos datos ponen de manifiesto la importancia de fomentar hábitos de educación financiera y administración responsable del dinero. Pregunta 12. ¿Posees actualmente alguna tarjeta de crédito a tu nombre?
En esta pregunta quisimos conocer cuántos de los encuestados poseen actualmente una tarjeta de crédito a su nombre. Al analizar los resultados, observamos que la moda, es decir, la respuesta que presentó con mayor frecuencia fue no, con un total de 58 personas, lo que representa el 58% de la muestra. Por otro lado, el 42% respondió que sí posee una tarjeta de crédito. Estos datos nos muestran que más de la mitad de los participantes aún no cuenta con este instrumento financiero. Esto puede deberse a diversos factores, como no cumplir con los requisitos exigidos por las entidades bancarias, preferir no utilizar el crédito o simplemente no necesitar esta tarjeta en esta etapa de su vida. En conclusión, la tendencia predominante en nuestra muestra es la no tenencia de tarjetas de crédito. Pregunta número 13. Al realizar compras con tarjetas de crédito, por lo general, ¿pagas el total a fin de mes o difieres el saldo a cuotas? Bueno, en esta pregunta analizamos la forma en que los encuestados pagan sus compras cuando utilizan una tarjeta de crédito. Bueno, en este caso los resultados muestran que no existe una moda única, ya que ambas respuestas obtuvieron exactamente la misma frecuencia. El 50% de los participantes indicó que paga el total de la deuda a finalizar el mes, mientras que el otro 50% prefiere dividir el pago en diferentes cuotas. Esto significa que existe una distribución completamente equilibrada entre ambas opciones. Esta información refleja que los hábitos financieros de los usuarios son variados. Mientras algunos prefieren evitar el pago de intereses liquidando el monto completo cada mes, otros optan por las cuotas como una forma de distribuir mejor sus gastos y administrar su presupuesto personal. Pregunta número 14. ¿Cuál es la principal razón por la que actualmente no posees una tarjeta de crédito? En esta pregunta buscamos identificar cuál es la principal razón por la que los participantes no poseen una tarjeta de crédito. La moda de esta variable fue la opción no cumplo con los requisitos de ingresos mínimos del banco, elegida por 35 personas, lo que corresponde al 34,48% de las respuestas. En segundo lugar, con un 31,03%, encontramos a quienes señalaron que prefieren gastar solo el dinero que ya tienen y no les interesa utilizar una tarjeta de crédito. Además de un 22,41% manifestó que tiene miedo a endeudarse o a perder el control de sus gastos. Finalmente, porcentajes menores indicaron que el banco rechazó su solicitud o que consideran demasiado elevados los costos de mantenimiento y las tasas de interés. En conjunto, estos resultados muestran que la falta de acceso por requisitos económicos y las decisiones personales son los factores más importantes que explican el por qué muchas personas aún no cuentan con una tarjeta de crédito. Conclusiones de las preguntas cuantitativas. En esta sección presentamos las conclusiones de las preguntas cuantitativas del estudio. En primer lugar, observamos que existe una importante desigualdad en los ingresos de los estudiantes, ya que la mayoría dispone de presupuestos bastante limitados. En segundo lugar, comprobamos que la capacidad de ahorro también es baja, porque gran parte de los estudiantes logra ahorrar muy poco o nada. Finalmente, vimos que el control de las finanzas personalmente no es constante, ya que muchos estudiantes revisan sus cuentas solo de manera ocasional. En conjunto, estos resultados muestran que aún existen importantes desafíos en la gestión financiera de los universitarios. En cuanto a las preguntas de alternativas, podemos concluir que una parte importante de los estudiantes obtiene ingresos mediante un trabajo dependiente, lo que implica la necesidad de administrar correctamente sus recursos. También observamos que el destino del dinero disponible varía según la situación económica de cada estudiante, sin existir una conducta claramente predominante. Finalmente, la tarjeta de débito es el medio de pago más utilizado, lo que refleja una preferencia por realizar pagos utilizando fondos disponibles y evitando un mayor uso del crédito. Conclusiones, preguntas de ramificación. Como conclusiones de la pregunta número 11, la cual era ¿cuál es el principal motivo por el que no realizas este registro? Como primera conclusión, la mayoría de los encuestados considera que llevar un registro de sus gastos no es necesario, lo que demuestra que aún no se le da la importancia suficiente al control de las finanzas personales. Como segunda conclusión de la pregunta 11, otros participantes señalaron que no realizan este registro por falta de tiempo o por desconocimiento, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera y fomentar mejores hábitos de planificación económica.
En la pregunta número 12, la cual era ¿posees actualmente una tarjeta de crédito a tu nombre? Como primera conclusión, podemos decir que la mayoría de los encuestados no posee una tarjeta de crédito, lo que demuestra que este producto financiero todavía no forma parte de la realidad de la gran parte de los participantes. Como segunda conclusión de esta pregunta, aunque un porcentaje importante sí cuenta con una tarjeta de crédito, este sigue siendo menor que el de quienes no la poseen, por lo que aún existe un acceso limitado o un bajo uso de este instrumento financiero. En la pregunta número 13, la cual era al realizar compras con tarjetas de crédito, por lo general pagas el total a fin de mes o difieres el saldo a cuota. Como primera conclusión, observamos que no existe una forma de pago predominante, ya que la mitad de los participantes paga el total de la deuda a finalizar el mes y la otra mitad prefiere hacerlo en cuotas. Como segunda conclusión, esto demuestra que los encuestados tienen diferentes formas de administrar sus finanzas, utilizando la tarjeta de crédito de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas. En la pregunta número 14, sobre cuál es la principal razón por la que actualmente no posees una tarjeta de crédito, como primera conclusión, podemos decir que la principal barrera para acceder a una tarjeta de crédito son los requisitos de ingresos mínimos exigidos por los bancos, lo que limita el acceso de muchas personas a este producto financiero. Como segunda conclusión, también podemos concluir que muchas personas deciden no utilizar una tarjeta de crédito por una decisión ya propia, ya sea porque prefieren gastar solo el dinero que tienen o porque desean evitar el riesgo de endeudarse. Respecto a las preguntas de escala Likert, concluimos que la planificación de los gastos aún no es un hábito completamente consolidado entre los estudiantes, ya que una gran parte mantiene una postura neutral. Sin embargo, la mayoría reconoce que la educación financiera es importante para el éxito personal, lo que demuestra interés por fortalecer sus conocimientos y mejorar la administración de sus recursos económicos. En términos generales, los resultados evidencian que existen conciencia sobre la importancia de la educación financiera, pero todavía hay oportunidades para fomentar mejores hábitos de planificación y administración del dinero. Conclusiones de la regresión lineal, ingresos mensuales versus porcentaje de ahorro. En este análisis buscamos responder la siguiente pregunta. ¿Tener mayores ingresos predice que un estudiante ahorrará un mayor porcentaje de su dinero? Los resultados muestran un coeficiente de determinación de R al cuadrado de 0,0033, lo que significa que los ingresos explican apenas el 0,33% del comportamiento del ahorro. En otras palabras, prácticamente no existe relación entre ambas variables. Esto demuestra que ganar más dinero no garantiza ahorrar un mayor porcentaje, ya que el ahorro depende principalmente de los hábitos financieros de cada persona. Conclusiones de la regresión lineal. Porcentaje de ahorro versus revisión de cuenta. En esta última regresión buscamos responder la pregunta: ¿los estudiantes que ahorran más tienden a llevar un mayor control de sus cuentas? En este caso obtuvimos un R cuadrado de 0,1436, que aunque sigue siendo bajo, muestra una relación positiva entre ambas variables. Esto significa que en general quienes ahorran un mayor porcentaje de sus ingresos también revisan sus cuentas con más frecuencia. Por lo tanto, el hábito del ahorro se relaciona con una administración financiera más activa y organizada. Como conclusión general de nuestra investigación, podemos decir que los estudiantes de INACAP Santiago Centro presentan diferentes hábitos y niveles de conocimiento en relación con la educación financiera. Aunque muchos demuestran prácticas responsables al administrar su dinero, también identificamos aspectos que pueden mejorar, especialmente en el registro de gastos, el ahorro y el uso de productos financieros como las tarjetas de crédito. Además, los resultados evidencian que existen barreras económicas y personales que influyen en las decisiones financieras de los estudiantes. Esto nos permite concluir que es importante seguir fortaleciendo la educación financiera, promoviendo hábitos de planificación, ahorro y una mejor administración de los recursos económicos. Finalmente, esta investigación nos permitió cumplir con el objetivo propuesto, ya que logramos conocer cómo los estudiantes gestionan sus finanzas personales e identificar oportunidades de mejora que pueden contribuir a una toma de decisiones financieras más responsables en el futuro.